Buenas tardes, mi nombre es Oscar David Ávila Ballesteros, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación con énfasis en didáctica de la Universidad de Panamá. En este momento, pues voy a hacer un pequeño panel eh, con la temática la inteligencia artificial en la educación y sus implicaciones en la didáctica. Pues para nadie es un secreto que en las últimas décadas la inteligencia artificial ha dejado de ser algo que veíamos en las películas para convertirse en una fuerza transformadora en múltiples aspectos de la sociedad. Su irrupción en el ámbito educativo es bastante notoria, desde plataformas de aprendizaje, asistentes virtuales, personalización de procesos de enseñanza. Entonces, la inteligencia artificial está redefiniendo cómo aprendemos y cómo enseñamos, al tiempo que se plantean profundas preguntas sobre el futuro de la educación con respecto a la inteligencia artificial. Este avance no solo revoluciona los métodos de enseñanza, sino que también se desafían las prácticas pedagógicas y didácticas tradicionales que llevan a cabo los docentes, haciendo una reconfiguración de todo el proceso educativo, hablando del rol docente y el rol del estudiante en todas las instituciones en los diferentes niveles académicos. El rápido avance de la inteligencia artificial se debe en gran parte pues a el acceso que hoy en día tienen todas las personas a herramientas tecnológicas, a que las inteligencias artificiales también democratizan los datos y tienen una gran capacidad de análisis y de procesar información masiva con mucha rapidez y precisión. Esto es positivo, pero también hay ciertos desafíos éticos, sociales y pedagógicos cuando hablamos de las inteligencias artificiales. La incorporación de las inteligencias artificiales son una mejora pues notoria, pero también implican unas grandes responsabilidades éticas, culturales y económicas para su adopción. Eso en lo que tiene que ver con los diferentes niveles sociales. Para comprender mejor cómo ha influenciado la inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con la educación, pues en este panel se van a abordar cuatro puntos centrales que expliquen pues qué ha pasado desde que irrumpió la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Pues el primer punto sería mirar las implicaciones de la inteligencia artificial en las prácticas pedagógicas y didácticas emergentes y actuales. Aquí se analizará cómo la inteligencia artificial está transformando las prácticas pedagógicas actuales. Se van a evaluar los beneficios y riesgos asociados con su implementación. ¿Hasta qué punto estas tecnologías personalizan el aprendizaje y qué desafíos éticos pueden aparecer por su uso? El segundo punto sería la escuela en la era de la inteligencia artificial. Pues aquí se va a reflexionar sobre cómo las instituciones educativas deben adaptarse para integrar la inteligencia artificial, equilibrando innovación y humanismo. ¿Qué papel deben jugar la ética y los valores en este proceso de transición para que las instituciones educativas puedan adoptar todo lo que tiene que ver con las inteligencias artificiales? El tercer punto, pienso yo que es uno de los puntos más importantes, es cuál es el rol del docente y cuál es el rol del estudiante. Cuando nosotros aplicamos o nosotros hacemos uso de las inteligencias artificiales, pues creemos que el rol tradicional del docente y del estudiante, desde el diseño de experiencias de aprendizaje con inteligencia artificial, pues se pueden volver mucho más significativas para formar competencias en los estudiantes. Cuando hablamos de competencias, pues estamos hablando de las competencias del siglo XXI para nuestros estudiantes, con el fin de formar estudiantes íntegros, críticos y éticos. Y el cuarto eje en este panel sería pues el futuro de la inteligencia artificial en la educación para América Latina. Pues aquí se va a examinar los desafíos que enfrentan las diferentes regiones para poder implementar estas tecnologías.
así como las oportunidades que ellas generan y presentan para cerrar las brechas que existen entre diferentes niveles sociales y todas estas situaciones que eso encierra. En un mundo donde el aprendizaje se está digitalizando y automatizando cada vez más, es fundamental establecer pues un diálogo crítico y constructivo que permita aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial sin descuidar la esencia humana de la educación. Porque cuando hablamos de las inteligencias artificiales, el temor más grande, pienso yo, que está en los docentes. ¿Por qué? Porque los docentes, pues en algunas partes se está sembrando la idea de que la inteligencia artificial va a reemplazar a los docentes. Entonces, el reto está en implementar la inteligencia artificial sin que el rol docente desaparezca. Pues pensamos que hay que discutir bastante sobre este tema. Entonces, esa es la forma como está planteado este video panel. Entonces, en el primer punto, que son las implicaciones de la inteligencia artificial en las prácticas emergentes, pues surge una pregunta. ¿Cómo está transformando la inteligencia artificial las prácticas educativas actuales? En ese sentido, pues, nosotros podemos decir que la inteligencia artificial está revolucionando las prácticas educativas mediante el uso de herramientas, de plataformas de aprendizaje que se adaptan a asistentes virtuales y el análisis de datos, de grandes volúmenes de datos. Estas herramientas de las inteligencias artificiales, pues, personalizan la enseñanza, permitiendo que los estudiantes aprendan a su propio ritmo. Y la otra situación es que estas inteligencias artificiales pueden retroalimentar de forma inmediata el aprendizaje en caso de dudas o algunas situaciones que se pueden presentar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, esto también plantea retos, como el riesgo de deshumanización, lo que había hablado de la educación, y la posibilidad de que las decisiones automatizadas que generan las inteligencias artificiales creen sesgos en ciertos procesos y que en ocasiones se llegue a algo que llamamos un reduccionismo en lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje. Otra pregunta, pues, que surge es, ¿cuáles son los beneficios y riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial en la educación? Pues desde los beneficios podemos decir que la personalización del aprendizaje es un beneficio que nosotros los docentes siempre estamos hablando, ¿no? Que cuando hay una gran cantidad de estudiantes en el espacio de aprendizaje, en ocasiones se nos dificulta de pronto llenar vacíos o resolver ciertas inquietudes de todos los estudiantes. Con la inteligencia artificial, esto pues permite que el estudiante a su propio ritmo pues se pueda personalizar el aprendizaje. También otro beneficio es la mejora de la eficiencia administrativa, un acceso inclusivo. Todos tenemos acceso a una gran cantidad de recursos y de información al instante. Entonces, esto también crea habilidades digitales en estudiantes y docentes. Entonces, son muchos los beneficios de las inteligencias artificiales. Nos generan, perdón, nos ayudan a minimizar el trabajo, la carga del trabajo. Entonces, todo este tipo de situaciones encierran los beneficios del uso de las inteligencias artificiales en la educación. Un riesgo de aplicar las inteligencias artificiales, pues es esa brecha digital de quienes tienen acceso y de quienes no tienen acceso a este tipo de herramientas. También otro riesgo es la pérdida de privacidad de los datos sensibles de las personas. Ahí, todo está en la nube, todo está en Internet, se dice por ahí. Y otro riesgo es la dependencia tecnológica, que podría limitar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, ya que pues se dejaría de pronto de realizar ese ejercicio en los estudiantes de esa criticidad, de que él mismo produzca eso, ya que las inteligencias artificiales por lo general te dan todo, ahí está todo hecho.
permiten hacer una infinidad de cosas con ellos. En el segundo aspecto, pues la escuela en la era de la inteligencia artificial, pues surge la siguiente pregunta. ¿Cómo debería adaptarse la escuela al contexto de la era digital impulsada por la inteligencia artificial? Entonces creemos nosotros que la adaptación de la escuela debe evolucionar hacia un modelo híbrido que combine la enseñanza tradicional con las tecnologías emergentes. Eso es lo que debe hacer la escuela. Debe fusionar todas esas situaciones desde la enseñanza que orientamos nosotros los docentes y todo lo que se puede complementar con la inteligencia artificial. Por supuesto que esto incluye la integración de habilidades digitales y alfabetización en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, porque ya en ocasiones eh, existimos docentes que estamos reacios a apropiarnos de este tipo de herramientas. Entonces hay que hacer perdón, una alfabetización en inteligencia artificial para toda esta, pues, para todos los profes, eh, sí, todos los orientadores en este proceso. Hay que fortalecer también la ética digital, ya que el uso de estas herramientas permite una gran cantidad de cosas y acceder a una gran cantidad de datos que pueden hacer daño a las personas, a los estudiantes. Entonces, hay que fortalecer esta ética que podemos llamarla ética digital. También se deben diseñar en las escuelas espacios físicos para que los estudiantes tengan acceso a todo este tipo de herramientas. Y se debe fortalecer el trabajo colaborativo, ya que las inteligencias artificiales nos permiten conectarnos con el mundo entero. Listo. En ese punto, pues se plantea esta situación. Otra pregunta que surge es, ¿qué rol desempeñan los valores éticos en la incorporación de la inteligencia artificial en las instituciones educativas? En este sentido, pues los valores éticos son fundamentales para garantizar un uso justo, inclusivo y responsable de la inteligencia artificial. Esto implica, pues, la regulación y la recopilación de datos por parte de los estudiantes y que ellos aprendan a hacer un uso responsable de todo este tipo de información y que aprendan a utilizar las inteligencias artificiales para potenciar su aprendizaje, no para generar situaciones donde existan de pronto eh, existan riesgos para las demás personas, para sus compañeros o para ellos. En el tercer punto, pues hablamos del rol docente y del rol del estudiante. En este sentido, pues hay una cuestión y es cómo cambia el rol docente con la integración de la inteligencia artificial en la enseñanza. Entonces, decimos nosotros que el docente pasa de ser un transmisor de conocimientos a un facilitador del aprendizaje y a un mentor. La inteligencia artificial asume tareas repetitivas como las calificaciones automatizadas, liberando tiempo para que los docentes se enfoquen en el diseño de experiencias significativas, el pensamiento crítico y la orientación emocional, que es muy importante al momento de nosotros utilizar las inteligencias artificiales. Aunque desde la didáctica tradicional, cuando no se utilizaban este tipo de herramientas como las inteligencias artificiales, siempre se invita al docente a ser un facilitador, a crear los espacios para que los estudiantes aprendan a aprender, lo que nosotros llamamos la metacognición, que el estudiante aprenda a regular su propio conocimiento. Bueno, en este sentido también, pues hay otra pregunta. ¿Qué competencias deben desarrollar los estudiantes para triunfar en la era de la inteligencia artificial? Entonces, en este sentido, pues hay muchas cosas que se pueden decir, pero los estudiantes deben dominar competencias como el aprendizaje autónomo, lo que les había dicho, la metacognición, el aprender a aprender. Deben ser expertos digitales,
generar pensamiento crítico con toda esta información que tienen a su alcance. Deben aprender a resolver problemas del contexto y todo esto debe estar arropado, como digo yo, por la ética y la moral en el uso pues de estas tecnologías. Estas habilidades van a permitir que se formen sujetos que se puedan adaptar a cualquier entorno laboral y social, lo cual está en constante evolución con el alcance y con todo lo que pueden generar las inteligencias artificiales. Entonces es muy importante centrarnos en que los estudiantes adquieran este tipo de competencias. Y por último punto, pues tenemos cómo está el futuro de la inteligencia artificial en América Latina en cuanto a educación nos referimos. En este sentido, hay una pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos para implementar la inteligencia artificial en la educación en América Latina? Pues tratando de resolver en algo esta pregunta, pues podemos decir que los desafíos incluyen la desigualdad, la inequidad en el acceso a este tipo de herramientas tecnológicas, la falta de capacitación en los docentes, eh, las limitaciones en presupuestos, en algunas regiones la falta de acceso a siquiera tener un celular, un computador, acceso a internet nulo. Entonces, este tipo de situaciones limitan el uso y la aplicación de las inteligencias artificiales en muchas zonas de América Latina. Pues se está luchando con eso y pienso que hay la voluntad desde los diferentes gobiernos, desde entidades internacionales que apoyan este tipo de situaciones, pero faltan muchas situaciones y una gran desigualdad y una gran lucha por parte de los docentes que de pronto orientan clases en este tipo de contextos donde el acceso a la tecnología es prácticamente nulo. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos. El otro desafío, pues aquí podemos decir también que se genera otra pregunta y es, ¿qué oportunidades ofrece la inteligencia artificial para transformar la educación en América Latina? Entonces, tratando de responder esa pregunta, pues nosotros podemos decir que la inteligencia artificial puede eh, mejorar la calidad de la educación mediante plataformas en línea o plataformas que sean offline personalizadas para los diferentes tipos de estudiantes que nosotros tenemos en los espacios de aprendizaje. Además, pensamos que las inteligencias artificiales son un valioso recurso al momento de hablar de inclusión en comunidades rurales y remotas. ¿Ya? También se pueden enseñar diferentes idiomas nativos de estas comunidades. Las inteligencias artificiales nos permiten, ya que ellas pueden analizar una gran cantidad de datos y generar respuestas casi inmediatas. Entonces nosotros podemos conocer muchas culturas en cada una de estas regiones de América Latina gracias a las inteligencias artificiales. Esas situaciones, pues pensamos que se deben potenciar en América Latina. Pues para concluir, pues se puede decir que la incorporación de la inteligencia artificial en la educación marca un punto de inflexión en la manera de cómo concebimos la enseñanza y el aprendizaje y en las prácticas pedagógicas y didácticas. Ofrece posibilidades nunca antes vistas e inimaginadas para la personalización de los procesos de aprendizaje hasta el acceso inclusivo a recursos educativos en contextos remotos y difíciles donde no hay posibilidades o donde estamos negando en el momento la posibilidad de enriquecer la enseñanza y el aprendizaje. También pues podemos decir que junto
a la incorporación de las inteligencias artificiales, se plantean retos éticos, pedagógicos y sociales que requieren una respuesta reflexiva y comprometida por parte de todos los actores involucrados. El análisis de las implicaciones que tiene la inteligencia artificial en la práctica emergente resalta algo, y es la importancia de equilibrar los beneficios técnicos con la prevención de la deshumanización de la educación. Esa situación hay que mirarla con detalle. Listo. También, pues, el enfoque de la escuela en la era digital subraya las necesidades de un modelo educativo que combine innovación con valores éticos y que coloque al ser humano en el centro del desarrollo tecnológico. Cuando hablamos del ser humano, por supuesto, estamos hablando de la persona que aprende y de la persona que enseña. Entonces, el rol del docente y del estudiante se transforma profundamente con el uso de las inteligencias artificiales, exigiendo el desarrollo de competencias digitales, pensamiento crítico y capacidad de adaptación para enfrentar las demandas de una sociedad tecnológica en constante evolución. Ese es el reto grande que tenemos nosotros los docentes. Tenemos que adaptarnos y evolucionar con todo este mundo cambiante que trae el uso de las tecnologías y la implementación de las inteligencias artificiales. Y también, por último, podemos decir que el docente debe apropiarse en gran forma de este tipo de situaciones, de lo que son las inteligencias artificiales, para poder demostrar que las inteligencias artificiales no van a reemplazar a el rol del docente, que son una herramienta para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pues esto era lo que tenía que compartir con ustedes sobre la inteligencia artificial y su adopción en el proceso de enseñanza y aprendizaje y sus implicaciones en la didáctica. Muchas gracias, que tengan feliz día.